El siglo XVII en Europa no fue solo un periodo de declive. No, no, fue mucho más. Fue un punto de inflexión, uno de esos que lo cambian todo, que partió el continente en dos y, bueno, remodeló su economía para siempre. Vamos a ver cómo fue exactamente. Y es que esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una misma crisis, un desastre que afectó a todos, en lugar de unir al continente, lo que hizo fue lanzarlo por dos caminos económicos que no podían ser más opuestos? Vale, para entenderlo bien, vamos a ir paso a paso. Primero, nos metemos de lleno en la crisis, para ver qué fue este siglo de hierro. Luego, analizaremos la gran división que provocó en el campo y en la industria. Veremos también cómo reaccionaron los estados. Y claro, terminaremos viendo quiénes salieron ganando en todo este lío. A ver, veníamos de un siglo, el XVI, de bastante crecimiento, ¿no? Pues todo eso se corta de raíz. De repente, Europa se ve envuelta en una especie de tormenta perfecta. Guerras, enfermedades, hambre, todo a la vez. Y esto mete al continente en una crisis larguísima. Y aquí se ve claro cómo se juntó todo. Fíjate, empieza la Guerra de los 30 años en 1618, que fue devastadora. Poco después, hacia 1630, se suman epidemias y malas cosechas por todas partes. Para 1640, la economía ya está en caída libre en casi todo el continente. Y aunque la guerra acaba en el 48, la crisis económica, esa no se fue. Y el coste humano de todo esto es que es difícil de imaginar. Hablamos de que solo en Alemania se perdió casi un tercio de la población, un tercio. Y en sitios como España o Italia, el golpe demográfico también fue brutal. Claro, ¿qué pasa cuando falta tanta gente? Pues que todo se viene abajo. Cae la demanda, nadie compra, los precios se hunden y muchas tierras simplemente se abandonan. Fue un círculo vicioso que obligó a Europa a reinventarse por completo. Y aquí llegamos a lo más importante de todo este asunto. Porque la crisis, ojo, no fue igual para todos, ni mucho menos. Lo que hizo fue abrir una brecha enorme, una falla que partió el continente. Y todo empezó en el campo, en la forma en que se trabajaba la tierra. Y aquí se ve perfectamente, es que no puede estar más claro. Dos caminos radicalmente distintos. Por un lado, en el sur y en el este, una vuelta al pasado, a lo feudal. Y por otro, en el norte y noroeste, un salto de gigante hacia el futuro, hacia lo que llamamos capitalismo agrario. En el este y en el sur de Europa, la respuesta a la crisis fue más de lo mismo, pero peor. Se impuso lo que se conoce como la segunda servidumbre. ¿Qué significaba esto? Pues campesinos atados a la tierra, con más tributos, más obligaciones, todo para producir cereal barato para exportar. Esto, claro, frenó en seco cualquier tipo de desarrollo. Pero al mismo tiempo, en el noroeste la historia era completamente diferente. Países Bajos e Inglaterra hicieron justo lo contrario. Empezaron a innovar. Los holandeses con una agricultura superintensiva pensada para el mercado. Y en Inglaterra el famoso movimiento de los enclosures, que privatizó las tierras comunales. Esto no solo aumentó la producción, sino que creó una estructura social totalmente nueva. El terrateniente, el que alquila la tierra y el trabajador asalariado. Vamos, las bases del capitalismo moderno. Pues bien, esta fractura, esta gran división que vimos en el campo, pasó exactamente lo mismo en la industria. Lo que vemos es un cambio de poder en toda regla. Los centros industriales de siempre, los del Mediterráneo como Italia o España, entran en declive. Y el foco económico, el eje industrial de Europa, se muda al norte. Inglaterra, Francia, los Países Bajos, ellos son ahora los que mandan. Y uno de los grandes responsables de este cambio fue un nuevo sistema de producción, la protoindustria o Putting Out System. Consistía en una forma de saltarse el control rígido y caro de los gremios de las ciudades. Una idea, la verdad, bastante revolucionaria para la época. El mecanismo era muy simple, pero muy eficaz. Un comerciante compraba la materia prima, por ejemplo, lana. En lugar de llevarla a un taller en la ciudad, se la daba a familias en el campo. Estas familias, en sus casas, la convertían en tejido, compaginando el campo con la manufactura. Luego, el comerciante recogía el producto final y lo vendía. El resultado, se acumulaba un montón de capital comercial y, muy importante, se creaba una nueva mano de obra lista para lo que vendría después. Este sistema fue un bombazo. De repente se podían producir bienes de consumo mucho más baratos. Un ejemplo clarísimo son las New Draperies, unos tejidos de lana más ligeros y asequibles que los tradicionales. Tuvieron un éxito brutal, se vendían por todas partes. Vale, tenemos una crisis económica brutal y una competencia cada vez mayor entre países. ¿Qué pasa entonces? Pues que los reyes, que cada vez tienen más poder, las monarquías absolutas, deciden que tienen que intervenir. Y lo hacen con una nueva forma de pensar la economía.
Es que estamos en la época del absolutismo. La idea, como decía gente como Jean Bodin, era que el rey tenía el poder máximo por encima de las leyes. Y si controlaba el Estado, ¿por qué no iba a controlar también la economía? Y esa nueva doctrina económica fue el mercantilismo. La idea central era muy simple. La riqueza de un país se medía por la cantidad de oro y plata que tuviera acumulada, así de directo. Era una estrategia económica muy agresiva, pensada para hacer a la nación rica y, sobre todo, para que el Estado fuera más y más fuerte. Y para conseguirlo, tenían un manual de instrucciones muy claro. Primero, acumular oro y plata como sea. Segundo, fomentar la producción dentro del país. Tercero, ponerle las cosas difíciles a los de fuera, con aranceles muy altos. Y por último, dar ayudas y monopolios a las industrias que consideraban clave. Todo para llenar las arcas del Estado y poder financiar un ejército potente. Ahora, no todo el mundo lo hizo igual. Cada país le dio su toque. En Francia, el Estado se dedicó a crear grandes fábricas de productos de lujo. En Inglaterra, se centraron en dominar los mares con sus leyes de navegación. Y en Alemania, destrozada por la guerra, usaron estas ideas para reconstruir el país de una forma muy eficiente. Cada uno a su manera, pero todos con el mismo objetivo. Entonces, después de este siglo de crisis, de división, de intervención del Estado, ¿en qué quedó todo? ¿Cómo acabó la partida? Pues el resultado es que el mapa económico de Europa cambió por completo. La crisis fue la puntilla para las viejas potencias, como España, que entraron en un claro declive. Y al mismo tiempo fue el trampolín para los nuevos gigantes comerciales, Inglaterra y los Países Bajos. Ellos fueron los grandes ganadores. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo, es esto. La crisis del siglo XVII no fue un simple bache, fue una reorganización total. Creó dos Europas que fueron por caminos opuestos, una anclada en el pasado feudal y otra lanzada hacia el capitalismo. El Estado se hizo mucho más fuerte, metiéndose de lleno en la economía. Y, en definitiva, se pusieron las primeras piedras del mundo moderno. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿no? Nos hace pensar, ¿hasta qué punto nuestro mundo, el de hoy, no se decidió realmente allí, en medio del caos de aquel siglo de hierro?